I surrender all. Oh, I surrender all. And all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Bueno, muy buenas noches para todo el pueblo del Señor que se reúne allá en casa. Déjeme darle una cordial bienvenida a este tiempo tan especial que el Señor nos regala en su presencia para compartir las verdades tan especiales que el Señor nos regala a través de su palabra. Reciba una cordial y calurosa bienvenida a este tiempo. Yo le invito a que se ponga cómodo allá en casa, que tome papel, que tome lápiz y que podamos oír su voz, para que podamos estar ahí atentos a la palabra, como esa antorcha que alumbra en lugar oscuro y tenebroso hasta que el lucero de la mañana resplandezca en cada uno de los corazones. Mis amados, muchas bendiciones para todos. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu amor, por tu misericordia, Padre de la gloria. Te exaltamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor, que es poderoso, que es maravilloso, Señor. Y te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder oír tu voz y de poder escuchar tu presencia, Señor, poder sentir tu presencia, Señor, en este tiempo tan especial, hablándonos y dirigiéndonos, oh Rey de Gloria. Oro, Señor, cielos por todos mis hermanos, Señor, que están allá al otro lado, Señor, en los diferentes sitios donde están reunidos o donde están atentos a tu palabra. Y te pido que sea tu bendición sobre ellos, guardándoles, Señor, protegiéndoles. Que sea tu mismo ángel acampando alrededor de sus vidas y defendiéndoles. Y que sea tu misma presencia, Señor, abriendo para ellos en esta hora tu palabra. Y que seas tú mismo dirigiéndome a mí también, oh Padre de la gloria, con las palabras adecuadas, Señor, para hacer entender a ellos tu sabiduría. Amado Dios, yo los bendigo y te pido, Señor de los cielos, que abras tú su entendimiento y que coloques, Señor de gloria, esta palabra en sus corazones, amado Dios, para que les pueda dirigir, amado Rey de gloria, tu presencia. Señor de los cielos, oro, Papacito Santo, también para que seas tú mismo, Señor, en este momento, oh Rey de gloria. Si hay alguno de ellos debilitado, Señor, amado Padre, tú conoces tu pueblo, Señor. Tú conoces su levantar, su acostar. Tú conoces cada situación que hay en el corazón de ellos, oh Dios. Oramos por tu pueblo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo ministrando conforme a la necesidad, el deseo y el anhelo que hay en sus vidas, Señor. Que seas tú propicio, Señor, a su clamor y que seas tú mismo, Señor de gloria, hablando, dirigiendo y que seas tú mismo, Señor de gloria, propiciando en sus corazones, oh Dios, tu voluntad. Padre de la gloria, bendecimos este tiempo tan especial y lo colocamos en tu presencia, Señor de los cielos, para que tú hagas resplandecer sobre nosotros tu rostro, Señor, tu dirección, y nosotros podamos ser entendidos, Padre de la gloria, del deseo y el anhelo que hay en tu corazón para cada una de nuestras vidas. Amado Rey de gloria, que nuestro corazón pueda arder en este momento, Señor, al oír tu voz, que nuestra vida, Señor, sea totalmente transformada, cambiada por el poder que hay en tu palabra y por la presencia maravillosa de tu Santo Espíritu. Aquí estamos nosotros, Señor, tu pueblo, necesitados, Señor, de gloria de ti, amantes de ti, Señor, que nos reconocemos a nosotros mismos, Señor, dependientes de tu presencia, Rey Todopoderoso, y te alabamos y te bendecimos. También suplicamos, Señor de gloria, que sea la misma presencia de tu Hijo Jesucristo, Señor, en esta hora, limpiando, Señor, a través de su maravillosa sangre, de esa virtuosa sangre, Señor, sea lavando nuestros pecados, Señor de gloria, que de alguna u otra manera hemos cometido en el transcurso de este día, Señor. Padre bendito, que sea tu presencia, Señor de gloria, que sea esa misma sangre gloriosa, Señor, quitando de nuestra mente, Señor de gloria, de nuestro corazón y de nuestro espíritu, Señor de los cielos, cualquier impedimento, Señor de gloria, que quiera robar la atención, que quiera distraernos, que quiera, Señor, encasillarnos, que se quiera levantar como un muro, Señor, que nos aleje de tu presencia. Soberano Dios de gloria,
Te pedimos, Dios Todopoderoso, que al acercarnos a ti, Señor de gloria, seamos, Señor de los cielos, movidos de una manera especial cada vez más cerca de tu corazón. Amado Dios, que podamos entender tus palabras y que tus palabras, Señor, puedan hallar en nuestro corazón el espacio adecuado, Señor, para que puedan germinar y dar fruto abundante, que traiga gloria a tu nombre. A ti te adoramos y te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bendiciones nuevamente. Y vamos a dar inicio entonces en esta noche a la palabra. Y yo quiero que para comenzar en esta hora vamos por favor a una obediencia que me bendice, una obediencia que puede bendecir mi vida y una obediencia que puede bendecir a las personas que me rodean, ¿verdad? Y para el tema que vamos a estar hablando hoy, pues les voy a dar claridad en algunos términos antes de empezar para que digamos, no vamos a tener, digamos, algún tipo de distracción o que nos vamos a embolatar de alguna forma. Entonces, como vamos a ver en los textos que vamos a estar citando ahorita, la palabra ídolo. Entonces, un ídolo es una imagen de una deidad que es objeto de culto. También puede ser, esto es de acuerdo al significado que le da la Real Academia de la Lengua. Otra definición que da es persona o cosa amada o admirada con exaltación o desmedida exaltación. Entonces, persona o cosa o disciplina admirada con exaltación. ¿Sí? Otra definición es algo físico o natural que las personas toman como Dios y adoran. Un ídolo es una representación de una deidad en forma humana o simbólica que es adorada o venerada como una manifestación tangible de la presencia divina. Entonces, dicho esto, entonces quiero que lo guarde ahí en su corazón y vamos a arrancar entonces. Yo quiero que usted vaya por favor conmigo a el Salmo 27. Yo se lo voy a leer en la versión La Biblia a las Américas. Entonces, qué tremendo porque dice la palabra, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón dio tu rostro, Señor, buscaré. Dice, te lo voy a volver a leer nuevamente. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Entonces, este salmo es un salmo que lo escribió David. Y que nos revela el secreto de una relación tan especial como la que David llegó a tener con su Señor. Y uno de los secretos más poderosos que podemos ver nosotros en esa relación que Dios mismo había propiciado con el rey David, y una relación de la cual David pues, fue altamente beneficiado en el sentido de que fue considerado por Dios como un hombre conforme a su corazón, pero que la clave precisamente está en este versículo. Dice, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Y en esto vamos porque muchas veces Dios viene a nuestro corazón y nos habla, y Dios a través de su Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, Él anhela nuestra vida, y hay momentos en los que el Espíritu Santo viene y nos habla y nos dice, yo quiero que vayas a leer la palabra, yo quiero que tengamos un tiempo de oración, y Dios empieza a propiciar, digamos, tiempos y circunstancias y situaciones para que nosotros vayamos a Él, ¿verdad? Y aquí el rey David está diciendo, cuando dijiste, ¿a quién le había dicho a él? El Señor le había dicho, busca mi rostro, ¿sí? Mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Entonces aquí entendemos que Dios siempre está propiciando en nosotros
todos los elementos y está procurando siempre que nosotros tengamos una relación saludable con Él, pero que el piso, el soporte de esa relación en muchos aspectos, o digamos el hecho de que esa relación pueda fructificar y pueda dar buenos frutos, pues va a ser efectivamente la manera como yo responda hacia esa relación con Dios, a lo que Dios me está invitando, a esa invitación que Él constantemente me está haciendo a través de su presencia, a que yo pueda venir a Él y disfrutarlo. Entonces, cuando dijiste buscad mi rostro, David respondió, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. ¿Y cuántas veces el Señor viene de tantas maneras y de tantas formas y nos inquieta a través de una situación que está pasando en casa, a través de algo que hay en mi corazón, que no cuadra? Y Dios está permitiendo eso sencillamente ¿para qué? Para que yo pueda inclinar mi corazón hacia Él y buscarlo. Pero muchas veces nosotros oímos por acá y muchas veces nos sale por acá porque nos emocionamos de momentico, ¿verdad? Pero al momento, al rato, se nos olvida que Dios nos estaba llamando y resultamos implicados o involucrados en otro tipo de actividades a las cuales Dios no nos ha llamado, y finalmente estos distractores compiten en nuestro corazón por el lugar de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso arranqué la palabra definiéndoles lo que significa un ídolo y lo que es un ídolo, ¿verdad? Y un ídolo no es algo real, es una imitación barata de la presencia de Dios, ¿verdad? Un ídolo es algo que toma ese lugar de Dios. Ya, digamos, al tiempo de hoy, anteriormente un ídolo era una imagen de yeso, era una imagen de madera, una imagen de cera, una imagen de talla, de piedra o de... Pero realmente hoy hemos avanzado porque ya pues finalmente las personas se han salido ya tanto de ese concepto religioso, digamos, de cierta forma, eh, eh, si se quiere, anticuado en ciertos aspectos. Y ahorita ya tenemos ídolos mucho más modernos. Entonces ahorita ya hay ídolos que ya no están dentro de los templos ni de los lugares de reunión, sino que ya ahorita hay gente que idolatra un carro, hay gente que idolatra su trabajo, hay gente que idolatra un hijo, hay gente que idolatra una casa, idolatra, digamos, su cuerpo, hay gente que idolatra su dinero, hay gente que idolatra el poder que tiene, hay gente, o sea, ahora han resultado, ¿verdad? Podemos con más facilidad poder resultar involucrados idolatrando algo, pues que finalmente como todos los ídolos anteriores o como los ídolos que adoraron nuestros padres o los antepasados son cosas que perecen con el uso y con el tiempo y que no tienen ninguna trascendencia a la luz de la eternidad. Entonces, todo está dispuesto en el sentido de cómo responde mi corazón al llamado que Dios me hace. Cuando Dios anhela a una persona, Dios se manifiesta a ella y Dios trabaja con ella. Pero todo depende de la relación, va a depender de cómo reacciono yo a ese llamado que Dios me hace. Entonces, yo quiero que usted vaya por favor conmigo en este momento al Salmo capítulo 32. Ahí más adelantico, Salmo 32. Y mire que el Señor nos dice aquí en el Salmo 32, en el versículo 8, escuche con atención, iglesia, lo que el Señor nos dice. Dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Vamos hasta el 8 nomás. No se ponga a leer el 9 todavía. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes, ¿qué? Que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Aleluya. Qué regalo esta palabra. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. O sea que desde la palabra de Dios entendemos y Dios nos hace saber que Él está interesado y Él se involucra de una manera tremenda, de una manera totalmente apasionada. ¿En qué? Por enseñarnos. Sí, dice, yo te haré saber. O sea, Dios es claro también y quiere tener mucha claridad y quiere que para nosotros sea muy claro su enseñanza y el camino que Él ha colocado delante de nosotros. Y Él va a hacer todo lo que sea necesario para que tú y yo comprendamos
qué camino debemos seguir, qué camino debemos tomar. Y dice, él está interesado en que nosotros sepamos. O sea, Dios nos va a enseñar a discernir cuál es la ruta que debemos tomar para hallarlo. Dice, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. O sea que tú y yo tenemos un fan tremendo, una persona que nos ama a tal punto que no le pierdes mirada. Así como tus ojos se clavaban en tus hijos cuando estaban recién nacidos, que tú los mirabas de arriba a abajo, les mirabas todos, los detallabas, tú no sabías ni qué hacer con ellos, les revisabas los deditos, las uñitas, les mirabas sus cejitas, les mirabas las arruguitas con que nacen, le mirabas el cabello y que los mirabas con un nivel de detalle y de digamos, de minuciosidad tremenda. Eso nos está diciendo el Señor. Dice, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. O sea, Dios nos está observando. La Biblia dice también, dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y dice, y Él está mirando cada uno de los corazones. Dice, donde hay corazones dispuestos, donde hay corazones perfectos para Él derramar su poder. ¿Correcto? Entonces, ahora el versículo 9, mire lo que dice, no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, esto es muy tremendo porque cuando usted de pronto eh, estudia un poquitico más acerca de la relación que hay entre un caballo y el jinete, pues vamos a aprender muchas cosas. ¿Y por qué Dios nos dice a nosotros que no seamos como el caballo o como el mulo? ¿Verdad? Dice que no tienen entendimiento. O sea, Dios desea que nosotros seamos personas que entendidas. Entonces, resulta de que escuchaba yo a un hombre que sabe de caballos y que, digamos, durante muchos años practicó la equitación. Uno de los consejos, y es un entrenador de jinetes de ecuestres, decía que lo más aconsejable para, para que haya una buena relación entre el caballo y el jinete es que el jinete pueda llegar a montar el caballo a pelo, sin la montura, sin la silla, sin el apero. ¿Por qué? Porque resulta de que en los lomos del caballo es donde se concentran la mayor cantidad de terminaciones nerviosas que tiene el caballo. Entonces, eh, si el caballo, cuando el jinete monta el caballo, el lomo del caballo tiene la capacidad de sentir aún las más mínimas variaciones en los movimientos que hace el jinete. Entonces esto me parecía muy tremendo. ¿Por qué? Porque resulta de que es tan tremenda la relación que se llega a dar entre un buen jinete y un buen caballo, que cuando ellos lo están montando, resulta de que el jinete lo único que tiene que hacer es sentarse derecho, y lo más tremendo es que cuando el jinete desea que el caballo voltee a la derecha, él, digamos, ha desarrollado una relación tan profunda con él que el jinete no tiene ni que utilizar ni el freno ni el látigo para hacer que el animal gire a la derecha o a la izquierda. Simplemente con que el jinete mueva la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda, el caballo, a través de la relación íntima que tiene con el jinete, siente la movención de la cabeza que hace el jinete a alguno de los dos lados y hacia ese lado se dirige, ¿verdad? Pero esto obviamente es el proceso, digamos, el resultado de un proceso de ¿qué? De relacionarse el uno con el otro. Entonces, el animal aprende a sentir la presión que hace el jinete cuando lo está montando y responde de acuerdo a las instrucciones que el jinete da, digamos, con el nivel de qué, de presión que hace el jinete en las piernas cuando lo está montando. Entonces, este tipo de cosas
nos hacen y nos la podemos tener una gran similitud con la relación que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él. Y a esto también tengo que decirles lo siguiente, que Dios quiere para mi vida que yo tenga un nivel de sensibilidad a la dirección de Él, que Él no tenga que usar con nosotros nunca, digamos, la disciplina o que tenga que utilizar la vara con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros desarrollemos una sensibilidad a la presencia de Él, tal cual como la desarrolla el caballo al jinete. Entonces, que nosotros simplemente, cuando Dios hable a nuestras vidas, nosotros inmediatamente podamos correr o ser sensibles a lo que Dios desea y podamos obedecer de manera oportuna. ¿Correcto? Entonces, lo que hace que un caballo pase de ser un potro salvaje a ser un animal de exhibición que gane carreras y títulos es la relación con el jinete. Uno en el camino puede ser movido por el vínculo o por el látigo. A ver, el jinete tiene la capacidad con el animal de ¿qué? De llegar a desarrollar una muy buena relación y que el caballo, por la buena relación que hay, haga lo que el jinete quiere, o el jinete tiene la capacidad de llevar al animal a través del freno y del látigo a donde tiene que llegar. Entonces, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Uno en el camino puede ser movido por el vínculo que tenemos con Dios o podemos ser llevados por el látigo. Uno realmente es el que escoge cómo quiere ser tratado. Tú eliges ser dócil y obediente a la palabra y a la voz del Espíritu, o eliges el camino en el que la vida te va a sacudir y va a usar la vara para corregirnos, ¿verdad? Entonces, es nuestra elección cómo queremos ser tratados. Es como a veces pasa con nuestros hijos. A veces nosotros como padres nos duele castigar a nuestros hijos, pero pues finalmente ellos muchas veces buscan o ellos determinan en su corazón la manera como ellos quieren ser tratados, si quieren ser tratados de una manera cálida, cordial, o si tenemos que ponernos un poco más rígidos o de pronto un poco más serios con ellos, y muchas veces tenemos que usar en esa seriedad pues de esa varita. Dicho esto, entonces, quiero que vamos a Primera de Reyes 11 y vamos a entrar ya en la palabra. Y dice Primera de Reyes 11 lo siguiente, dice: pero el rey Salomón, Primera de Reyes 11:1. Sí, mire lo que dice. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron ¿qué? Su corazón. Dice lo más tremendo el versículo 4, dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces, qué tremendo, porque el corazón de Salomón quizás no se dobló, digamos, arrancando su reinado o en la mitad de su reinado, sino que en su vejez, ¿verdad? Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios. Es decir, Salomón no cortó de su corazón muchas cosas desde su juventud, pero ya en su edad mayor esas cosas le estaban pasando ¿qué? Una factura. Entonces, dice el versículo 5, dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová
como David su padre. Entonces inclinó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y dice el versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Ojo, no una, sino 2 veces. Entonces, dice el versículo 10, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón. Entonces, para hacerle corta toda esta historia, Dios profetiza de que a causa de la desobediencia de Salomón, perdón, a causa digamos, del oído tardo o de la falta de obediencia eficaz que se había colocado en el rey Salomón, Dios le da una profecía y le dice le da una palabra y le dice que va a romper el reino de su mano, pero que no lo va a hacer en ese momento, sino que lo va a hacer de la mano del hijo de Salomón, o sea, en un nieto de David. Y dice, y Dios le recuerda y le dice, no te voy a quitar y no voy a romper el reino en este momento por amor a David mi siervo, pero la voy a romper cuando ya no estés y cuando sea tu hijo Roboán el que te suceda en el trono. Y efectivamente, así pasó. Entonces, después de que Salomón muere, se levanta como sucesor al trono el hijo de Salomón llamado Roboán, y Roboán era un joven, ¿verdad? Y cuando este hombre empieza a gobernar, resulta de que durante el reinado de Salomón los impuestos habían sido algo exagerado y la verdad había traído esto cansancio y fatiga al pueblo y el pueblo ya estaba, digamos, que no quería más. Entonces, cuando Roboán cita a los consejeros, al viejo grupo de consejeros que había asesorado a Salomón para saber qué iba a hacer, entonces los consejeros le dijeron que era, digamos, una muy buena señal de cuánto valía el pueblo para él, en que él bajara los impuestos al pueblo para que el pueblo pudiera descansar un poco de las cargas tan pesadas que habían tenido durante el reinado de su padre. Y luego Roboán consulta a otro grupo de consejeros jóvenes y los consejeros jóvenes pues le dan una respuesta totalmente imprudente y ellos incitan al rey Roboán para que antes de bajar los impuestos pues preferiblemente lo subieran y pues obviamente cuando el pueblo escuchó esto el pueblo se rebeló, ¿verdad? Y el pueblo se rebela e inmediatamente se divide y hay una división. Entonces, cuando esto acontece, usted lo puede leer usted en Primera de Reyes 13, lo que les voy a estar enseñando hoy está en Primera de Reyes 13, 14, Primera de Reyes 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? Entonces, yo quiero que usted esté muy centrado en lo que vamos a estar viendo porque digamos que esto es muy importante. ¿Qué pasa? Dios llama entonces a Roboán, el pueblo se subleva y entonces aquí surge, en estos capítulos surge un segundo nombre que se llama Jeroboán. Jeroboán había sido un funcionario que había servido a Salomón, había trabajado con él en varias áreas de su gobierno, pero este hombre en algún momento se rebeldiza. Y este hombre se rebeldiza y Salomón lo iba a matar, ¿verdad? Porque se rebeló contra él, entonces le toca huir a Egipto.
cuando Salomón muere y cuando acontece esto que les acabo de decir con Roboán, que Roboán finalmente trató de hacer una reforma tributaria y en vez de alivianarla, simplemente lo que hizo fue empeorar la condición del pueblo, el pueblo se rebela y en ese momento Jeroboán vuelve de Egipto. Ahora imagínense, estas 10 tribus que se separan del pueblo de Israel, imagínense ahora usted con quién se fueron. Efectivamente se fueron con Jeroboán. Ahora bien, yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, Seguimos en Primera de Reyes, en el capítulo 11, y, y vamos al versículo 31. Es más, lo podemos leer desde el 28. Dice, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, lo encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Dice, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti. Sí, las 10 tribus. O sea que aquí se estaba cumpliendo esta profecía. Dice, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Dice, yo pues te tomé a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Ojo, esta es la profecía que Dios le está dando ya a Jeroboam. Y miren lo que dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edificé a David, y yo te entregaré a Israel. Y dice, y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Entonces, qué tremendo porque dice que Dios le da esta palabra a este hombre, le está diciendo, te voy a dar una casa y le voy a dar una casa a tu familia, a tu descendencia, una casa firme. Es decir, yo voy a guardar tu reinado como lo hice con David. Entonces, qué tremendo, porque esto es una tremenda palabra. O sea, ¿quién no quisiera o quién no quiere que Dios le hable de esta manera y diga, yo te voy a hacer una casa firme? Entonces, empieza el reinado de Jeroboam, pero Jeroboam, entonces, como todos nosotros, después de haber recibido la promesa que el Señor le había dado, muchas veces empezó ¿a qué? Empezó a desconfiar de la palabra del Señor. Y empezó, como empezamos todos muchas veces, ¿a qué? A pensar, no, pero ¿cómo va a ser posible esto? Y empezamos a mirarnos a nosotros mismos y pareciese que en vez de nosotros depositar nuestra confianza en el Señor, empezamos a creer y a mirar todas las cosas por las cuales Dios no haría lo que nos ha prometido. No, pero es que yo no puedo, pero es que yo no soy capaz de esto es imposible. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será aquello? Y empezamos de una u otra manera a desconfiar del propósito, de lo que Dios, la palabra que Dios nos ha dado y de lo que Dios ha determinado
hacer en cada una de nuestras vidas. Y dijo Jeroboam en su corazón. Entonces, Jeroboam empezó a qué? Dijo, no, pero si Roboam está reinando sobre Jerusalén, lo más tremendo es que si yo dejo que la gente vuelva a Jerusalén, lo más seguro es que ¿qué? Que la gente en algún momento se va a volver a contentar con el rey, entonces en algún momento se van a volver a unificar, entonces lo que van a hacer es que me van a coger a mí y me van a matar. Entonces, Jeroboam empezó a acomodar la palabra a su conveniencia y empezó a dudar de ella, entonces empezó a desarrollar un plan. ¿Para qué? Para que la adoración ya no fuera en Jerusalén, sino para que la gente fuera a adorar a otras ciudades, y levantó altares y levantó lugares altos y lo más tremendo es que ordenó sacerdotes que no descendían de la descendencia de Leví, y empezó a torcer absolutamente todo. Y cuando él quiso mantener el reino bajo su propia fuerza y bajo sus propios medios, en ese momento se enredó la vida. Y en ese momento, mire lo que dice la palabra, dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan, y cometió la burrada de su vida. ¿Al qué? Al él qué, al él introducir el pueblo a la misma idolatría, cosa que Dios no le había mandado a hacer. Entonces, muchas veces Dios nos habla y nos pide y nos dice algo, y muchas veces nosotros, por falta de mantenernos en esa palabra digamos, por nuestras dudas y porque nuestra parte humana a veces nos juega malas pasadas, nosotros mismos empezamos a desconfiar de la voluntad de Dios y terminamos haciendo muchas veces todo lo opuesto a lo que Dios nos ha llamado a que hagamos. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar a quemar incienso. Entonces, para los seres humanos es más fácil irnos por nuestra conveniencia que esperar en las promesas que Dios nos ha hecho. Para Jeroboam fue más fácil la conveniencia que ¿qué? Que la obediencia, porque Jeroboam tenía las promesas de David. Pero lo más tremendo era, o sea, Dios le había hecho a Jeroboam las mismas promesas que le había hecho ¿a quién? A David. Pero lo más tremendo era que Jeroboam no tenía el carácter que tuvo David. Entonces, ¿por qué Jeroboam tenía, porque Jeroboam tenía las promesas de David, pero no tenía el carácter de David? O sea, tú puedes tener las promesas, pero si no tienes la relación con el Dios que te forma, siempre al final la vamos a terminar, ¿qué? Embarrando. O sea, podemos tener las promesas y Dios nos puede hacer todas las promesas, pero si no tenemos el carácter y la disciplina para desarrollar nuestro carácter, así las promesas estén, finalmente siempre vamos a terminar, ¿qué? Embarrándola. Entonces, cuando a mí me impacta mucho, por ejemplo, cuando nosotros vemos la vida de Josué. Josué fue un hombre que fue el sucesor de Moisés. Pero nosotros vemos que había gente muy capaz para suceder a Moisés en el trono, quizás más adecuada que el mismo Josué. Pero me impacta lo que dice Éxodo 33:11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera de su compañero. Y él volvía al campamento, dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, Josué era un hombre que a lo mejor no era
un tipo que estaba sobre el promedio en su liderazgo, no era quizás más inteligente que muchos, no era, digamos, de una estatura o de un físico como podríamos decir, por ejemplo, de Saúl, que la Biblia dice que de los hombros hacia arriba no había ni hubo un hombre tan hermoso como Saúl, ¿verdad? Pero una cosa que sí tenía Josué era que Josué había aprendido a esperar y a buscar la presencia del Señor. Entonces ahí en esa cita que les estaba dando en Éxodo 33:11, vemos que Josué era un hombre de intimidad con el Señor, era un hombre que había aprendido a permanecer ahí en el silencio del Señor, había aprendido a reposar en su presencia, había aprendido a qué, a caminar con Dios en obediencia y esa determinación en el corazón de Josué de recibir la enseñanza de parte de Dios, no con el látigo, no con la espuela, no con el freno, sino con la docilidad del Espíritu, pues le permitió a Josué levantarse y ser dirigido y dirigir a toda una nación de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque para Josué era sencillo obedecer la voz de Dios porque había aprendido a escuchar claramente la voz de Dios en esos tiempos que tuvo a solas con el Señor. Entonces, tú puedes tener las promesas, pero si no tienes la relación con Dios que te forma, siempre al final vamos a embarrarla. A partir de ese momento, dice la palabra de Dios que la vida de Jeroboam empezó a ir cuesta abajo. Y cuando usted, por ejemplo, va a Primera de Reyes capítulo 13, versículo 1, dice, Dios envía a un profeta para profetizar. Entonces aquí, a partir de ese momento, vamos a empezar a ver la vida de dos personas. Entonces ya vimos la vida de Jeroboam, ¿verdad? Cómo Dios lo llama y le hace una promesa para hacer qué, para hacerle casa y para hacer firme su ministerio, su reinado, su gobierno y para Dios mantener ahí pegadas las 10 tribus de Israel. Este hombre desobedece, hace todo lo contrario por no confiar en el Señor, por moverse precipitadamente, por buscar, digamos, lo más conveniente y lo más fácil para él, y él toma un camino y ese camino lo lleva a cuesta abajo. Entonces el Señor nos dice, mire, no basta simplemente tener mis promesas, no basta simplemente que yo quiera bendecirlos, falta ahora que ustedes se hagan dóciles, como ese barro en las manos del alfarero. Hay un barro que es tosco, hay un barro que es rudo, hay un barro que no es moldeable, hay un barro que está impuro, pero entonces Dios dice, yo quiero que ustedes sean un barro moldeable. Ahora, tenemos maneras de hacernos moldeables y somos sensibles a desarrollar en la presencia del Señor un espíritu dócil. O si no, pues entonces también está el cabestro, está el látigo, está la espuela, ¿verdad? Y está la fuerza del jinete. Entonces, cruza el Señor estas dos historias. Entonces, vemos que la primera es la de Jeroboam y la segunda es Primera de Reyes. Dice que vemos que entra, dice la Biblia describe a este segundo personaje que vamos a ver como un varón de Dios. Entonces Dios envía un profeta para profetizar contra uno de los altares que Jeroboam había levantado y él se enoja muchísimo. Jeroboam se enoja porque un profeta va y profetiza contra estos altares y se enoja muchísimo, quiere apresar el profeta y cuando da la orden de apresarlo, la mano que levanta contra el profeta queda inmovilizada. Inmediatamente se secó. Entonces, continúa la historia ahí en el capítulo 13, usted la puede leer, yo le invito a que la lea, es una historia fascinante, maravillosa, y sé que el Señor te puede hablar a través de muchas cosas. Este hombre, pues inmediatamente, imagínese el terror que debió haber entrado al corazón o lo que pudo haber sentido su corazón cuando esta mano se seca. Entonces él ruega al profeta que ore por él, el profeta ora por él, Dios sana la mano de este hombre, y ahora este hombre el Jeroboam invita al rey y le dice, ven, yo quiero que vengas a comer conmigo a mi casa, quiero hacerte unos regalos porque has sido bueno conmigo, porque has traído la presencia de Dios a mi vida. Y entonces el profeta le dice, no puedo quedarme en tu casa así me ofrecieras la mitad de tu reino, porque Dios ha hablado a mi vida y la orden que tengo es esta, es precisa, ¿verdad? Dice el versículo 6 del capítulo 13, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido
que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y dijo el rey al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Dice el versículo 11, dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y los hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y le dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina o debajo de un árbol, pues, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres. El versículo 18 dice, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. El versículo 21 dice, y clamó el varón de Dios que había venido a casa de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebió, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Entonces, qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Dice, a ver, uno dice, cuando uno lee esto, dice, pero ¿por qué el Señor fue tan severo con este profeta? Y lo más tremendo es que hace un contraste en que había un profeta, le encontró un profeta viejo, ¿verdad? O sea, que nos da a entender de que el profeta que estaba ahí era un profeta joven. Entonces, aquí podemos entender, ni usted ni yo sabemos cuáles habían sido los tratos de Dios con este hombre, porque nosotros vemos por qué Dios es tan severo con este hombre, ¿verdad? ¿Por qué lo mató? ¿Verdad? Si el que lo engañó fue el otro. Pero lo más tremendo era que nosotros hasta este momento no sabemos qué venía tratando, qué venía hablando Dios a la vida de este joven profeta. Así como Dios determinó ponerle punto final a Jeroboam porque se había hecho rebelde o poco dócil a la dirección de él y en vez de arrepentirse se enojó contra el profeta, también podemos especular que este profeta joven ya había presentado señales de rebelión en su relación con el Señor. Y el Señor en su misericordia dice, debo cortarte porque si sigues así como vas, te vas a echar a perder. ¿Te vas a qué? A autodestruir. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios corta la vida de este hombre. Entonces, una cosa es tener promesas de Dios y otra cosa es priorizar tu relación con el Señor. Porque cuando tú priorizas tu relación con Dios, Él va a hacer que esas promesas sean una realidad en tu vida y vas a llegar a tu destino, trayendo gloria en nombre del Señor. Cuando una persona no tiene una relación con Dios, solo se enamora de las promesas, busca las promesas de Dios y cuando Él se las hace realidad, se echa a perder, pierden el rumbo y la dirección. Y eso realmente no tiene sentido. O sea, no tiene sentido de que tú busques a Dios, que confíes en sus promesas, que busques sus promesas y que cuando tú busques esas promesas y se hagan una realidad en tu vida, tú le des la espalda al Dios de las promesas. O sea, imagínate esto, imagínate que tú ves una mujer hermosa o ves un trabajo
por el cual tú te has preparado y has soñado toda la vida, y Dios te dice, yo te voy a colocar en un lugar de privilegio, en un lugar de bendición, y tú clamas al Señor y el Señor te dice, te lo voy a dar, y llega el momento en el que llegas a ese lugar al que tú habías anhelado, o tú consigues establecer un punto de contacto con esa mujer con la que tú has soñado toda la vida, y luego de que las cosas se dan y tú puedes adquirir o llegar a ese puesto, o puedes llegar a establecer una relación firme con esa mujer que tú has soñado y le has pedido a Dios, y tu corazón le da la espalda a Dios. O sea, ¿de qué sirve haber pasado todo esto para finalmente darle la espalda a Dios? No vale la pena dejar a Dios, no vale la pena dejar al Dios de las promesas por unas promesas. Lo que trato de decirte en esta noche es que le des a Dios el lugar que le corresponde en tu corazón. Cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios para su vida, y yo debo seguir lo que Dios me dice a mí específicamente, porque cuando yo trato de seguir lo que Dios le ha dado a otro, pues sencillamente me voy a enredar la vida. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios llama a David para que hiciera frente a Goliat? Que el rey Saúl intentó colocarle la armadura de él, y David le dice, mi rey, yo la verdad lo quiero mucho, lo aprecio mucho, pero yo no me puedo colocar esa armadura, porque yo con esa armadura no soy capaz ni de moverme, porque esa armadura era muy pesada, porque esa armadura era para él algo imposible de mover, empezando porque él no era un soldado. Entonces, efectivamente así es, cuando yo trato de hacer lo que Dios llamó a hacer a otra persona, yo me voy a autoimponer algo que no me es cómodo, con lo cual yo no me siento práctico, con lo cual yo no tengo plenitud, con lo cual yo sigo sintiendo la misma vaciedad en mi corazón, porque Dios no va a poder trabajar conmigo, porque yo estoy siguiendo el sueño y el llamado de otro. No, y Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho un llamado, y ese llamado es en su Hijo Jesucristo. Entonces, dice la palabra, dice, y por él estáis vosotros en Cristo. O sea, Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo para que cada uno asumamos una función, un rol diferente. Y el Espíritu Santo, como arrancamos, está interesado en enseñarnos y mostrarnos cuál es ese propósito. Ahora bien, esto es la parte de la enseñanza con la que arranqué. Dios va a enseñarme mi propósito de dos formas. Si yo reacciono y lo busco de manera dócil, sencillo, con cariño, con dificultades, pero Él me va a enseñar. Pero si yo no quiero seguir ese propósito y no quiero buscarlo, pues Dios me va a ¿qué? Me va a colocar esa jáquima, me va a colocar ese cabresto, me va a colocar ese freno, me va a colocar esas espuelas, o me va a llevar o va a permitir a través de mi caminar, el Espíritu Santo va a diseñar o ha diseñado situaciones para ablandar mi corazón, para que yo aprenda a desarrollar una sensibilidad especial a su presencia y a su voz, para que yo pueda cumplir con el propósito para el cual Él me ha llamado a mí. Entonces, ahora, ¿cómo sé yo que el Señor me ha llamado a hacer? ¿Cómo sé yo que me ha llamado el Señor a hacer a mí? ¿Sí? Entonces, yo tengo la palabra. Dice, para eso tenéis vosotros la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro y tenebroso, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en cada uno de vuestros corazones. Yo tengo la palabra. O sea que yo tengo que encontrar en la palabra la guía y la dirección para mi vida. Yo tengo que escribirla, yo tengo que memorizarla, yo tengo que tener clara la dirección. Recuérdese lo que Dios le dijo a Moisés: haz conforme al modelo que se te mostró en el monte. Es decir, al venir al monte de la presencia del Señor, yo recibo la instrucción precisa y la dirección precisa. ¿Para qué? Para yo hacer el propósito para el cual he sido diseñado. Entonces, el propósito de todo lo que le he enseñado en esta hora es que usted pueda recibir en esta mañana, o en esta noche, perdón, ese estímulo de parte de Dios. ¿Para qué? Para que usted de manera responsable se dé a la tarea de buscar y conocer a Dios de manera diligente. No sustituya la palabra, no asuma nada,
no crea, no diga, no asuma cosas que no son. Esa es nuestra labor también con ustedes, darle la palabra para que ustedes sean claros, específicos en el llamado que Dios les ha llamado a cada uno de ustedes. No asuma absolutamente nada, no dé por sentado nada, no especule sobre nada. Es que yo creo, no es lo que nosotros creamos, es lo que la palabra de Dios dice. Por eso la palabra dice en Josué 1:9, dice, nunca se aparta, 8:9 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? El Salmo número 1 dice, sino que en su ley medita de día y de noche, y en la ley de Jehová está su delicia. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuándo qué? Cuando somos claros en lo que el Señor nos ha llamado a hacer y en la vocación y digamos la dirección que el Señor quiere que recorramos, pues efectivamente nuestra vida, pues obviamente va a estar asegurada. Entonces, pero para eso el Espíritu Santo quiere que cuando Él nos llame, nosotros respondamos como respondió el profeta Samuel. Dice, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Verdad? Que haya en nosotros una disposición como la hubo en el mismo rey David. Y yo creo que lo que hizo al rey David ser un hombre conforme al corazón de Dios, no fue que David fuera mejor que ninguno otro, ni que tú ni que yo, sino esa capacidad de, en medio de sus errores, en medio de sus embarradas, de sus subidas, de sus bajadas, la capacidad que el rey David tenía para reconocer sus errores y venir al Señor y quebrantar su corazón y decir, Señor, la embarré, Señor, fallé, ayúdame, sana mi corazón, no quites de mí tu Santo Espíritu, no des la espalda a tu siervo, no dejes mi clamor en el aire, no cierres tus oídos a mi oración, sino que por el contrario estén tus oídos atentos al clamor que se levanta desde este lugar en el cual se invoca tu nombre. Y ese tipo de disposición en el corazón, pues finalmente fue el que siempre hizo que David fuera un hombre virtuoso y tenido en buena estima en el cielo, en la presencia del Señor. Así que es nuestra decisión, iglesia, es nuestra decisión. Muchos cierran el corazón al Señor y muchos, digamos, a veces somos estacionales o somos de temporadas, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros seamos un pueblo que finalmente podamos estar todo el tiempo ahí en la presencia del Señor, buscando, completando cada día, digamos, esa dirección, estar pendiente de todos los detalles. ¿Por qué? Porque a través de esos tiempos de comunión con el Señor nos va a llevar, digamos, de lo más complejo a lo más simple, pero son importantes todos y cada uno de los detalles. El prestar atención a los detalles hace la diferencia entre un servicio mediocre y un servicio excelente, ¿verdad? Un servicio en el que se tiene pendiente hasta de los detalles más simples, son los detalles que hacen la diferencia en absolutamente todas las cosas. O sea que, mis amados, esa es la palabra para ustedes en esta hora. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser de verdad gente con ese corazón dispuesto para Él, gente con ese corazón ahí, atentos a la disposición del corazón del Rey para cada uno de nosotros. Es importante esto, iglesia, ¿por qué? Porque, a ver, como este profeta joven fue engañado por el profeta viejo, así muchos dice que en los postreros tiempos se levantarán maestros conforme a sus propias, digamos, concupiscencias y enseñarán muchas cosas que Dios no ha mandado que enseñen. Y por eso nosotros tenemos que volvernos un pueblo que ame profundamente la palabra del Señor. Un pueblo que ame la disposición del Señor. Dice, porque en los postreros tiempos muchos tendrán comezón de oír y se amontonarán muchos conforme a sus concupiscencias, oyendo a doctrinas de demonios. Entonces, no solamente es lo que se dice, es el corazón con el que se dicen, con el que se reciben las cosas. O sea que estamos en tiempos muy delicados y es preciso que nosotros podamos cada día no perder el tiempo, sino que nuestro oído y nuestro corazón sean afinados
a la voz de Dios. Y esa es responsabilidad de nosotros. Y lo más tremendo es que quiero cerrar con esta cita. Esa cita está en Jeremías 24:7. Y mire lo que dice el Señor. Dice, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Dios. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y esto es lo que Dios quiere de su iglesia, que su iglesia se vuelva a Dios de todo su corazón, no de una parte de su corazón, no, de todo su corazón. Porque cuando nosotros nos depositamos en el Señor con todo nuestro corazón, Él promete sernos ¿qué? Sernos Dios. Y promete que nosotros vamos a ser convertidos en su pueblo, ¿verdad? Entonces, amado Dios, te damos gracias, te bendecimos. Padre, te alabamos, damos a ti la gloria y la honra, Señor. Tú eres bueno, maravilloso, clemente, grande en misericordia, tardo para la ira, Señor. Amado Dios, hoy nos abocamos a tu presencia y a tu altar y te pedimos, Señor, que nos mires, Señor, conforme a tu multitud de misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Que no nos juzgues, Señor, conforme a tu justicia, porque si nos mides con el rasero de tu justicia, Señor, en esta vida ni en las vidas que tengamos, Señor, alcanzarán para suplir la demanda que la ley hace de nosotros. Hoy venimos a ti, Señor, hoy en el nombre de Jesús, el cual fue la propiciación de nuestros pecados, Señor, el cual nos ha sido hecho por nosotros justificación, santificación y redención de pecados. Amado Dios, hoy te pedimos, Señor de gloria, que tú nos guíes hacia ti, Señor. Que tú nos atraigas hacia ti, Señor de gloria, que seas tú cada día guiándonos en el camino eterno, Señor. Amado Dios, a veces sabemos que somos torpes, Padre Santo, que la embarramos. Amado Dios, que cada uno a veces de nuestro corazón busca su propia conveniencia, Señor de gloria. Pero guárdanos, oh Dios, y ayúdanos a mantenernos firmes e inalterables, Señor, en tu palabra. En tu palabra esperaré, decía el salmista. En tus designios, en tus decretos voy a estar ahí, atentos a ellos, Señor, como antorcha que alumbra en lugar oscuro y tenebroso hasta que el lucero de la mañana resplandezca, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios de gloria, a desarrollar tal sensibilidad en el Espíritu, Señor de los cielos, que podamos nomás, Señor de gloria, cuando tú levantes, Señor, un solo dedito, Señor, nosotros poder estar viendo, Señor, heme aquí, aquí estoy, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué necesitas? ¿Qué deseas? Ayúdanos, oh Dios, a distinguir, Padre Santo, tu dirección y tu presencia. Haz de nosotros, Señor, un pueblo sensible, Padre Santo, a tu voluntad, a lo que deseas que nosotros hagamos. Haz de nosotros, Señor, un barro dócil, un barro moldeable, Señor. Haz de nuestra voluntad una voluntad que tú puedas utilizar, Señor, que tú puedas, Señor de gloria, que te sea útil a ti, Papacito Santo. Quita de nosotros, Señor de gloria, nuestras propias apreciaciones. Quita de nosotros, Señor, nuestra propia manera, Señor, de querer hacer las cosas. Ayúdanos, oh Rey de gloria, a ser obedientes, Señor, porque la obediencia siempre va a bendecir nuestras vidas. Amado Dios, guarda, Señor, y saca de nuestros corazones, Señor, los ídolos, amado Rey de gloria, que de una u otra manera, Padre Santo, hemos permitido en Él. Ayúdanos, oh Dios de gloria, a caminar contigo, Papacito Santo, porque de verdad entendemos, mi Rey de gloria, que apartado de ti nada podemos hacer. Padre de la gloria, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos, oh Dios, y te pedimos, Padre Santo, que seas tú mismo, Señor, guiándonos en el camino eterno, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor, dispuestas para ti, oh Padre de la gloria. Ayúdanos, oh Dios, como decía tu palabra, el que se gloríe, gloríese en conocerme y en entenderme. Amado Dios, pues que esa sea nuestra gloria, Señor. Conocerte y caminar contigo, Señor de gloria, cada momento de nuestra vida. Amado Dios, te amamos y te adoramos y te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y buen Dios. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Una feliz noche para todos. Ha sido de verdad
algo muy especial poder compartir con ustedes la palabra. Les bendecimos a ustedes, a sus familias. Y bueno, nos vemos el día domingo, ya sabe, 10 de la mañana, bien juicioso. No haga esperar al Señor. Sea puntual, sea diligente, prepárese desde temprano. Es más, desde el sábado usted, yo le aconsejo que esté orando al Señor, dígale, Señor, habla mi vida, Señor, y orar por nosotros para que, como dice el libro de Efesios en el capítulo 6, se lo voy a leer, Efesios capítulo 6, mire lo que dice. Con esto voy a terminar y le dejo ya su noche completica. Efesios 6, en el versículo, dice, orando, versículo 18 de Efesios capítulo 6 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Esa es, ayúdeme a orar para que sea Dios dándome la palabra adecuada, dándonos la dirección correcta para que ustedes puedan ser edificados. Esa es una petición que les quiero hacer como iglesia, que no cesen de orar, que no cesen de dar gracias a Dios y de pedirle que nos llene con su sabiduría para poderles dirigir con la palabra que ustedes y cada uno de nosotros necesitamos. A Él sea la gloria, mis amados, muchas bendiciones, les amamos muchísimo en Cristo Jesús, gloria sea a Él. Feliz noche.